Despedimos el año con muy pocos cambios en el mapa del conflicto de Ucrania. El mal tiempo, que hace que incluso los vehículos con orugas se atasquen en el barro, ha reducido significativamente las actividades en la mayoría de frentes, siendo la única excepción la ciudad de Bakhmut. En la situación climática actual, la vida diaria de los soldados se ha vuelto muy difícil. Las trincheras ofrecen unas condiciones miserables, con el agua y el lodo campando a sus anchas. Esto repercute negativamente tanto en la salud como en la moral de la tropa. Tan pronto como el suelo se congele, se esperan nuevas ofensivas, aunque es difícil predecir quién tomará la iniciativa. En anteriores ocasiones comentamos la posibilidad de una segunda ofensiva rusa sobre Kiev y de cómo los ucranianos podrían estar preparando sus propios golpes de mano en Zaporilla y en Lugansk. Un tercer escenario, bastante menos probable, sería una incursión de las fuerzas ucranianas contra el territorio ruso de Belgorod. Ante la pregunta sobre si una acción así tendría sentido, lo cierto es que podría justificarse si lo que se busca es llegar a un acuerdo de paz a corto plazo, y por lo tanto poder acudir a la mesa de negociación con mayores garantías. Para contrarrestar este escenario, Rusia está levantando una red defensiva en esa región. A esto hay que sumar el continuo esfuerzo por fortificar Svatove, con vistas a impedir la entrada de las fuerzas ucranianas al interior de la provincia de Lugansk. Desde la región de Jersón también llegan más imágenes de los trabajos defensivos por parte de Rusia. Si bien la lucha sobre el terreno muestra actualmente escasos progresos para ambos bandos, en el plano internacional volvemos a tener interesantes movimientos. Recientemente se han realizado viajes oficiales cargados de simbolismo, que vuelven a escenificar la política de bloques. Putin visitaba a su aliado Lukashenko en un momento en el que se registra gran actividad del ejército ruso dentro de Bielorrusia. De este encuentro llama la atención el hecho de que por primera vez en mucho tiempo Putin sea el visitante. Normalmente es Lukashenko quien se desplaza a Rusia. 2 días más tarde, Dmitry Medvedev viajaba a China, donde se reunía con el presidente Xi Jinping. Entre los asuntos a tratar estaba la cooperación entre ambos países y la situación en el espacio postsoviético, léase en Ucrania. Existen sospechas de que China podría estar colaborando de forma discreta en la campaña militar de los rusos. Estas reuniones fueron contrarrestadas con la visita de Zelensky a los Estados Unidos, el primer viaje oficial del presidente ucraniano desde que estallase la guerra. No sorprende que entre todos sus aliados haya elegido precisamente a Washington, pues se trata del principal inversor en este conflicto. Por supuesto, el encuentro vino acompañado del anuncio del enésimo envío de armas a Ucrania, en el que se incluyen por primera vez sistemas antiaéreos Patriot. Por el momento solo se menciona el envío de una batería, aunque teniendo como precedente lo sucedido con los lanzacohetes HIMARS podría convertirse rápidamente en mucho más. Desde el punto de vista operacional, las fuerzas ucranianas continúan incrementando sus capacidades para lanzar ataques contra objetivos dentro de Rusia, que recordemos era una de las razones con las que el gobierno ruso justificaba la necesidad de desarmar a su vecino. 10 meses más tarde, estos ataques, que al principio eran pobres intentos contra objetivos próximos a la frontera, siguen aumentando en frecuencia y en alcance. A finales de noviembre, un dron marino estallaba en la terminal petrolera del puerto de Novorossiysk. Ya en diciembre, varios aeródromos militares sufrían ataques de drones kamikaze. Destaca un doble ataque contra las instalaciones de Saratov y de Ryazan, que albergan bombarderos con capacidad nuclear. Conviene recordar que estos bombarderos, junto con los submarinos y los misiles en tierra, forman la llamada tríada nuclear, es decir, que son parte fundamental de la capacidad disuasoria de Rusia. Los drones ucranianos volaron unos 700 kilómetros para golpear a los 2 aeródromos que aparentemente no estaban en alerta. El ataque pudo haberle salido muy caro a Rusia, pero la suerte hizo que se saldase con daños menores. No obstante, el coste en su reputación es devastador. Destacados comentaristas pro-Rusia estallaban tras difundirse la noticia, y no es para menos, ya que estamos ante un ataque de una categoría completamente diferente. Por un lado, no se golpeó un objetivo en Crimea o cerca de la frontera, sino a cientos de kilómetros dentro de Rusia. En teoría, Moscú se encuentra ahora mismo dentro del alcance de los drones ucranianos. Por otro lado, se destapó una alarmante despreocupación de los comandantes rusos, que a pesar de los continuos avisos siguen sin tomarse en serio a Ucrania. Estando en guerra y siendo un activo del más alto nivel, los aeródromos no tenían previstas contramedidas. Los aviones estaban aparcados sin distancia de seguridad ni paredes divisorias, con la munición y el combustible situados cerca. Además, sabían que medios occidentales estaban analizando imágenes por satélite de estos lugares y no valoraron la posibilidad de un eventual ataque. Si un pilar de la tríada nuclear puede ser neutralizado con drones, esto supone un peligro grave para la fuerza estratégica de Rusia.
En teoría, y de acuerdo con la doctrina militar del país, una condición para el uso de armas nucleares es un ataque sobre objetivos críticos, cuya pérdida impida una respuesta nuclear. No obstante, el gobierno ha preferido no elevar el tono por el momento. Mientras grabo este vídeo, el aeródromo de Saratov ha sido atacado por segunda vez. La respuesta por parte de Rusia consistía en una nueva campaña de bombardeos contra la red eléctrica ucraniana, redoblando así sus esfuerzos para dejarla fuera de servicio. El problema energético que padece el país se hace evidente en las imágenes tomadas por la NASA. Por lo que respecta a las batallas terrestres, en el frente de Lugansk, las fuerzas ucranianas no cesan en su empeño por romper la línea rusa, aunque por el momento sus avances son escasos, teniendo además que enfrentar continuos contraataques. La batalla más decisiva se está librando ahora mismo en las cercanías de Kremina, donde los ucranianos se encuentran a un paso de cortar la carretera que va a Svatove. La lucha está siendo particularmente complicada en la zona boscosa que rodea a esa población. En el frente de Bakhmut, luego de casi 5 meses de ofensiva, la batalla ha llegado a la zona residencial. Los ucranianos han conseguido a duras penas contener a los rusos por el este y por el sur. El centro de la ciudad se está convirtiendo rápidamente en una fortaleza, mientras se informa de que los hospitales están repletos de heridos. Allí donde hubo o hay combates, el paisaje es dantesco. La artillería lo está arrasando todo y ambos bandos están desangrando en una lucha de trincheras. Bakhmut se ha convertido así en una trituradora de soldados, y es sin duda el peor destino imaginable para quien tenga que combatir en esta guerra. Si los ucranianos quieren evitar caer en un cerco táctico, tendrán que defender a toda costa las carreteras que entran a la ciudad por el norte y por el oeste, ya que los últimos avances rusos apuntan justamente en esas direcciones. En los alrededores de Donetsk nos encontramos una situación muy parecida a la del último mes. Al norte, las fuerzas prorrusia realizaron pequeños avances hacia Pervomaiske. Al oeste, en Marinka, los combates se están librando en el centro de la población, sin que de momento pueda hablarse de resultados concretos. Las imágenes muestran cómo sus calles se han convertido en poco más que esqueletos de edificios y montañas de escombros, donde los blindados continúan jugando un papel importante en el asalto urbano. Al sur de la provincia, la ofensiva rusa contra el eje de Velika Novosilka y Vuhledar se ha desinflado completamente. Los atacantes siguen sin encontrar un punto de ruptura en el costado del grupo de ejército ucraniano. Sin novedades importantes acerca de Jersón, hoy terminamos hablando sobre la mitad sur de la región de Zaporilla. Allí la ciudad de Melitopol se ha convertido en el epicentro de la insurgencia ucraniana. Prácticamente no pasa una semana en la que no se produzcan atentados, sabotajes o bombardeos. Esto no hace sino reforzar la teoría de que en cuanto se vea con fuerzas suficientes, Ucrania atacará en esta dirección.